Familia Educativa del Tolima y Colombia. Aquí se inicia Actualidad Educativa, el informativo de la verdad. Todas las actividades de la organización sindical bajo la dirección general del Comité Ejecutivo del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Tolima, SUTED-CIMATOL. Coordinación General, John Henry Ávila Vanegas. Secretario de Prensa, Comunicaciones y TICS. Asesor periodístico, José Arcesio Rodríguez Doncel. Edición, Luis Hernán Lozano. Un saludo muy especial para el Magisterio de Ibagué y el Departamento del Tolima. Bienvenidos a Actualidad Educativa, el espacio institucional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Tolima, SUTED-CIMATOL. A nombre de su Comité Ejecutivo del Personal Administrativo, reciban un cordial saludo en esta mañana de sábado 18 de diciembre del año 21. Ya estamos a puertas de la Navidad, del Año Nuevo. Esperamos que la celebren en paz, con mucha tranquilidad y por sobre todo sin pólvora. Ya tenemos 26 quemados en el departamento de Tolima por la irresponsabilidad, actitud de quienes adquieren, de los que venden pólvora. Disfrute, compre más bien buñuelos, empanadas, natilla, pero no juegue con pólvora, que es peligroso. Lástima que 11 de esos quemados son niños. Entonces hay que tener mucha precaución. Los invitamos a que también en diciembre y en el nuevo año y en los dos primeros sábados del mes de enero escuchen el programa Actualidad Educativa con los mensajes de nuestros directivos, igualmente con la música que es tradicional por esta época. Sean todos bienvenidos. Hoy como temas especiales, especial atención obviamente merece el salario mínimo, que va a ser analizado por nuestros ejecutivos. A propósito de Esperanza Gutiérrez, Orlando Montealegre, también tenemos invitados de la CUT, de la FECODE, en fin, todo lo que usted necesita saber, por ejemplo, sobre los traslados masivos. Bienvenidos, y de inmediato saludamos a Orlando Montealegre en este sábado en Actualidad Educativa. ¿Cómo le va, profe Orlando? Bueno, un cordial saludo a todos los maestros del departamento del Tolima, a los maestros de Ibagué, que en estos momentos nos escuchan y obviamente nos siguen por nuestro programa radial Actualidad Educativa. Saludarlos en estas vacaciones, ojalá que estén disfrutando con sus familias, cuidándose y obviamente escuchando y viendo Actualidad Educativa. Gracias, profe Orlando. También está con nosotros Esperanza Gutiérrez, nuestra secretaria del Comité Ejecutivo. ¿Cómo le va, profe? Bueno, un saludo muy especial, muy buenos días para todas las comunidades educativas de Ibagué y del Tolima. Hoy en este programa de Actualidad Educativa, como ya lo decía Arcesio, vamos a hablar un poco sobre el calendario escolar que ingresamos pues todos los docentes y directivos docentes de tanto de Ibagué como del Tolima. Ingresamos a vacaciones el pasado viernes 10 de diciembre y regresamos el 17 de enero de 2022 e iniciamos pues con una semana de desarrollo institucional y luego después de esa semana sí recibimos a los estudiantes. Muy bien, vamos a los temas. El directivo Orlando Montealegre de Escuela Sindical, a propósito de las convocatorias que ha hecho el Consejo Nacional del Servicio Civil, que quedaron absolutamente en eso, en convocatorias. Orlando Montealegre. Que nos ven, nos escuchan todos los sábados a nivel de Colombia, porque esto es un programa ya nacional, que no se dejen engañar con la información falsa que se está divulgando por medios de mensajería instantánea, por grupos de chat y de WhatsApp. Asimismo, decirle a todos y a todas las personas que están interesadas en el proceso de selección 2150 a 2237, que es de docentes y directivos docentes, que la Comisión Nacional del Servicio Civil recuerda que es a través de la ventanilla única. A los ciudadanos también podrán obviamente comunicarse con la entidad o escribir a través del correo atencionalciudadano@cnscgov.co, y así tendrán respuesta de primera mano de todos los procesos de selección y demás temas misionales que la comisión está realizando
que está efectuando, que se están dando y se están avanzando para que este caso no se maneje con falsa información y pues para los maestros se dé un buen tema de mensaje como tal para que no entren a divulgar falsa información. En redes sociales se difunden por miles de veces mensajes escritos sin ningún respaldo oficial, en donde se asegura que la venta del PIN, o sea, de los derechos de participación del concurso docente, iniciaban el 14 de diciembre del año en curso. Ante esta afirmación, pues es preciso aclararle que la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es la entidad encargada, la entidad responsable de este concurso, ha salido a desmentir esta especulación. Y obviamente nuestra organización sindical SUTEP-Cimatol y de mi parte como secretario de la escuela sindical, siempre les he insistido en revisar la página oficial de la Comisión Nacional del Servicio Civil y obviamente la página oficial de Cimatol, donde se encontrará toda la información de esta convocatoria. Tengamos cuidado porque este tipo de especulaciones son muy comunes en estos procesos. La responsabilidad de nuestro trabajo siempre ha ido ligada a la oficialidad de la información en aras de no especular ni confundir a nuestros seguidores y obviamente al magisterio del Tolima. A través de grupos de WhatsApp y redes sociales estamos trabajando para llegar hacia ustedes con capacitaciones en el tema del concurso docente 2021 y obviamente estaremos publicando la información oficial en la medida que se vayan dando las instancias, los procesos, y obviamente se hará y se irá divulgando dicha información. En la Semana de Desarrollo Institucional del mes de enero, visitaremos las instituciones educativas con el respectivo permiso, obviamente, de los directivos docentes para divulgar, asesorar, ayudar y obviamente dar la información clara, precisa y no generar más especulaciones. Compañeros, esta información es de alto interés para el magisterio y obviamente no se dejen confundir por las redes sociales. La Secretaría de Escuela Sindical está y estará siempre de frente a este nuevo proceso de convocatoria y seguiremos dando las indicaciones específicas por estos medios institucionales, también el de Café y Tertulia, el informativo de la verdad que están escuchando ustedes y de nuestra página oficial. Precisamente tiene que tener una prudencia y no dejarse enredar. No todo lo que se publica en las redes sociales es cierto. Y muchas veces incluso los dirigentes políticos, la gente que de alguna manera pues no gusta de la clase trabajadora ni de los sindicatos, entonces se dedica a eso, a confundir. Bueno, Esperanza Gutiérrez también nos va a hablar sobre ese tema. Igualmente, ha sido un año atípico para el maestro, difícil para quienes trabajaron en casa, posteriormente por horas, por algunos días, alternamente con los alumnos en las instituciones educativas. Esperanza Gutiérrez. Sabemos nosotros que el gobierno nacional pues siempre hace una puja en contra del salario y de los trabajadores que se ganan un salario mínimo. Siempre quiere, bueno, la pretensión de la OCDE, de la OCDE, pues es acabar con el salario mínimo. Esa ya es una, digamos que es una alarma que se prende. Sin embargo, pues el trabajo de las centrales obreras, las CTC, las CGT y especialmente donde nosotros pertenecemos como FECODE, como SUTEP-Cimatol, la Central Unitaria de Trabajadores CUT, junto con la Federación Colombiana de Educadores FECODE y otras organizaciones, pues están en la mesa de negociación o de concertación del salario mínimo. Lo que se pedía por parte de estas organizaciones sindicales y por parte de los representantes de los trabajadores precisamente era 1.000.000 de salario mínimo, de salario básico mensual y 125.000 pesos de auxilio de transporte.
luego de ires y venires, y también tiene que ver algo el tema que se aproximan ya las elecciones, pero especialmente a la gran contundencia y a la protesta social que se ha venido acrecentando desde el 2019, desde ese 21 de noviembre, y luego el 28 de abril, donde la gente está despertando y está confrontando todas las políticas y las decisiones del gobierno. Debido pues a esta gran presión de la protesta social, pues queda el salario mínimo en 1.000.000 de pesos más el auxilio de transporte de 117.172 pesos. Entonces, pues este es un triunfo o un punto, otros puntos que se le suman a la protesta social organizada y especialmente pues a nuestros representantes en la Central Unitaria de Trabajadores CUT Nacional, en, en todas las filiales y en toda la presión que están haciendo todas las comunidades y los trabajadores. Por otro lado, como lo decíamos con Arcesio, hay que hablar algo sobre el concurso, Arcesio, y usted lo mencionaba ahorita, y es que pues hay gente que quiere hacerse a contactos, ¿cierto? O sea, hay gente que está pescando en río revuelto y entonces, por ejemplo, en esos programas que tienen, emiten información como que esto ya hay fecha para vender el PIN, cuando eso no es cierto, Arcesio y compañeros y maestras y maestros y todos los aspirantes al concurso docente. Aún no hay fecha, no hay cronograma, no hay fecha de venta o de compra del PIN, que son los derechos para presentar el concurso docente, para aspirar pues a una plaza ya sea como directivo docente, como rector, coordinadora o como docente de aula, tanto de básica primaria como de preescolar, de alguna de las áreas o como docente orientador o orientadora. Entonces no hay todavía venta de PIN, entonces para que no nos dejemos engañar, invitarles a que frecuenten las páginas de su Cimatol, que frecuenten, pues nosotros no somos infalibles, pero por lo menos no engañamos a la gente. Entonces, el llamado es para que no se dejen engañar de estos programas, de esta gente que quiere solamente botar una noticia, colocan un contacto para que usted empiece a llamar y a preguntar que si es verdad. Entonces, no es cierto. Hasta ahora lo que hay también que tiene que ver con el tema de las elecciones ahorita en marzo. Entonces el gobierno lanza este concurso o esta convocatoria de concurso, la Comisión Nacional del Servicio Civil lanza esta convocatoria al concurso docente, pero aún no hay absolutamente nada más. Sí, señora, ha sido muy clara en ese orientación muy importante. Como lo decía el mismo Orlando, no se dejen engañar porque es que todo el mundo quiere enredar con ese tema, sacar ventaja de alguna manera. Bueno, vamos a esta hora de la mañana a escuchar a nuestro presidente, William Polo Arango, con la nota editorial. Bienvenido. Saludo fraterno a todas las maestras, todos los maestros, los directivos docentes de Ibagué y el departamento del Tolima. Ya el 2021 está en su recta final y ya frente a las expectativas del 2022 no queda otra que señalar un saludo fraterno a todas las profes, a todos los profes, a los coordinadores y los rectores, hombres y mujeres que durante este 2021 siguieron las orientaciones de la Federación e igualmente del Sindicato de Maestros del Tolima, SUTET Cimatol. Nuestro reconocimiento a la beligerancia y a la decisión de lucha de la mayoría de los afiliados a la organización, inclusive de los maestros y maestras que aún no están agremiados en nuestro sindicato. Una lucha que continuará en el 2022 y venideros
pero que en este 2021 nos deja la huella de acompañar, de participar y de protagonizar los movimientos sociales en todas sus expresiones de lucha. Fundamentalmente, recalcar la decisión que se tomó a partir del 28 de abril de entrar al paro nacional del pueblo colombiano. Esa fue una decisión para nosotros de primer orden y que evidencia una vez más la voluntad política de los maestros, del magisterio, en lo que tiene que ver por la lucha de la defensa de la educación pública, pero que también trascendió a la defensa de los derechos fundamentales, individuales y colectivos de todos los colombianos. La protesta fue por la vida, la protesta fue también por las medidas económicas y políticas que estaba tomando el gobierno nacional en su carrera neoliberal por privatizar y por convertir en mercancía los derechos fundamentales. Se retrasó la reforma tributaria que sufrió modificaciones importantes que afectaban negativamente el bolsillo principalmente de los trabajadores y de los sectores de mayor vulnerabilidad desde el punto de vista económico. Esa lucha se ganó y esa lucha se sigue dando porque no para la intención del gobierno en el sentido de criminalizar la protesta y de afectar negativamente los pocos ingresos que hay en los presupuestos de la mayoría de las familias colombianas. Una política de juventud que no la entendemos, que todavía no le llega a quienes son los más interesados. Hablamos de esos ninis que ni estudian ni trabajan y que por esa razón les toca expresarse de manera beligerante en las calles de nuestro país. Y esa expresión continuará. El 2022 nos trae también un panorama bastante complejo y ahí es donde viene ese eslogan que estamos tratando de manejar, que es que ojalá las mismas razones que nos llevaron a marchar en marzo y en mayo nos lleven a votar. Ese es un punto bien importante. La protesta del 28 de abril, que en el caso del magisterio tuvimos en las calles hasta el 11 de junio, pero que pues obviamente dentro de la concepción del repliegue y de la repotenciación del mismo, continuamos todavía en la movilización. Esa decisión de expresar la necesidad urgente de cambio se tiene que manifestar también en las urnas. De nada sacamos con tener X cantidad de colombianos en las calles, todos los sectores movilizándose, si el día de las elecciones no le apuntamos a esos movimientos, a esos procesos que implican una vida distinta, que implican el inicio de un camino hacia un sistema económico diferente, más humano, que de verdad ponga en primera fila de inversión a la educación, a la salud, a que haya alcantarillados y que haya también sistemas de acueductos en municipios del Tolima y de Colombia. Esa es una de las realidades más contradictorias y nefastas. No podemos entender cómo en pleno siglo XXI todavía esas necesidades básicas sean insatisfechas en un porcentaje importante de la población colombiana. Compañeras y compañeros, vienen 3 semanas de vacaciones, 3 semanas en las que debemos aumentar, fortalecer la unidad familiar y que esperamos después de 2 navidades en pandemia sean una opción de reintegro, de recogimiento, de volvernos a ver y de disfrutar al tenor de una natilla y de unos buñuelos y otros eventos que se hacen siempre al finalizar el año y podamos volver a vivir con la alegría del caso esta situación. Pero desde ya, para el año entrante, con toda por el Tolima, con toda por la educación pública, con toda por la dignificación de la profesión docente y la defensa de los derechos laborales de las maestras, los maestros y los directivos docentes. Un abrazo fraterno, continuamos en este proceso y seguramente el 2022 nos convocará nuevamente a la calle porque este gobierno esconde, este gobierno niega, este gobierno incumple. Muchas gracias al presidente William Polo Arango. Precisamente sobre el mismo tema, la Junta Nacional va a iniciar con protesta el año entrante, la Junta Nacional de la Federación Colombiana de Educadores, FECODE,
porque la prima académica se quedó en el papel, se quedó en anuncios y nada que aparece. Carlos Rivas, directivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Bienvenido. Un saludo para todos los compañeros maestros y maestras del departamento del Tolima. Las conclusiones que hubo de la Junta Nacional tienen que ver fundamentalmente, en primer lugar, con la denuncia permanente que hay que hacerle al gobierno ante el incumplimiento sistemático de los acuerdos firmados, no solo entre los maestros y el gobierno nacional, sino con otro tipo de trabajadores. En segundo lugar, acaban de pagar la prima de Navidad y también acaban de pagar la prima de vacaciones sin que se tuviera en cuenta uno de los acuerdos más importantes que tenga que ver con la proporcionalidad. Ese decreto no salió, lo que demuestra que el gobierno lo que quiere es desmoralizar a los trabajadores de la educación y fundamentalmente a los afiliados a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. De igual manera, lo que tiene que ver con el curso de los 8.000, ya está el decreto en el Ministerio de Hacienda, lo que están esperando hacerle unas modificaciones, situación que nosotros estamos absolutamente seguros que no va a salir, porque el gobierno tiene un propósito fundamental y es el de desconocer lo que tiene que ver con los acuerdos pactados. De igual manera, lo que tiene que ver con una serie de decretos en la prima, en la bonificación pedagógica, donde se pagó el 15%, cuando debe también de sacarse el decreto para pagarse el 19%. Esta es una clara demostración de la necesidad de seguir en la calle, en la movilización social, en la defensa de la vida, de la paz y de la democracia, como son los fundamentos de las organizaciones sindicales. Por eso, compañeros maestros, en estas semanas que tenemos decembrinas, debemos de reflexionar, debemos también de fortalecer el espíritu para que salgamos a una lucha contra un gobierno que va de salida, pero que le quiere incumplir a los trabajadores de la educación y fundamentalmente a lo que tiene que ver con la niñez. Un abrazo inmenso para todos los maestros y maestras del departamento del Tolima. Muchísimas gracias, igualmente al directivo paisano del Tolima, Carlos Enrique Rivas Segura. Orlando Montealegre, el tema del calendario escolar queda con una ventaja muy importante para todo el magisterio del Tolima, es que se unifica. ¿Qué comentamos sobre el tema? Sí, Arcesio, informarle a todos los docentes del departamento del Tolima y del municipio de Ibagué que en unificación de los calendarios este 2022, pues vamos a tener el ingreso de todos los estudiantes y obviamente la comunidad educativa en las mismas fechas y obviamente por los mismos momentos. En el departamento del Tolima, obviamente para el servicio educativo de los niveles preescolar, básica, primaria, media y educación de adultos, va a ser el mismo calendario que para el de Ibagué. En el departamento salió la resolución 4513 del 2 de noviembre y para el municipio de Ibagué salió la resolución 857. Así las cosas, pues lo que tenemos que decirle a los maestros es que, pues obviamente ya ustedes están en vacaciones, están disfrutando, pero muchos están preguntando cuándo y hasta qué fecha van nuestras vacaciones. Y de decirles, vamos 2 semanas de vacaciones en el mes de enero. ¿Qué quiere decir? Que del 3 de enero al día 16 de enero vamos a estar en vacaciones todavía. Pero el día 17 de enero vamos a entrar a una semana institucional. ¿Qué quiere decir? Semana sin niños, sin jóvenes. Vamos a estar del 17 de enero al 23 de enero, obviamente realizando todas esas actividades institucionales, sociales, culturales que se desarrollan en los establecimientos educativos que forman parte, pues obviamente, del proyecto educativo institucional y se tendrán que incorporar en el plan operativo para la ejecución de cada una de las escuelas, sedes, instituciones y obviamente colegios. No se podrán programar tiempos o semanas específicas que afecten la normalidad académica y permanencia de los estudiantes en otras fechas porque pues ya está establecido para ese momento. Luego del 23, ahí sí iniciará como tal la semana lectiva, que son 20 semanas con los niños, niñas, adolescentes, tanto del departamento del Tolima, los 46 municipios, como el del municipio de Ibagué, del 24 de enero hasta el 19 de junio. ¿Qué quiere decir? Vamos a trabajar 20 semanas obviamente, de trabajo lectivo y periodo académico, pero también decirle que en medio de esas 20 semanas hay una semana que es del 11
al 17 de abril, una semana que es la Semana de Desarrollo Institucional de la Semana Santa, que para el departamento del Tolima se ha establecido también que iremos a realizar unos trabajos correspondientes a, obviamente, a no ir a esa semana institucional por los días 11, 12 y 13 de abril. Y esos días se van a compensar, o sea, se van a trabajar en los días 5, 12 y 19 de marzo del 2022. O sea, son 3 sábados que vamos a compensar del 11, 12 y 13 de abril para irnos a disfrutar la Semana Santa con nuestras familias, nuestros seres queridos y obviamente con nuestro grupo familiar. De nuevo, pues entraríamos a unas vacaciones bien merecidas que lo tenemos, 2 semanas de vacaciones del 27 de junio al 10 de julio y volveríamos nuevamente a la semana del segundo corte, que son 20 semanas del 11 de julio al 4 de diciembre. Y finalmente, las vacaciones de los directivos docentes y docentes en el departamento del Tolima y de Ibagué van a ser del 12 de diciembre al 1 de enero del 2023. Así las cosas, compañeros y compañeras, decirles que nuestra organización, SUTEP-CIMATOL, está al frente de este tema porque nos parece muy importante que esas 7 semanas de vacaciones, esas 5 semanas de desarrollo institucional y esas 40 semanas de ciclo electivo de los estudiantes se den a cabal y no tengamos niños en Ibagué que están saliendo a vacaciones mientras los del departamento del Tolima, que gozan de las mismas privilegios, están estudiando o viceversa. Seguimos cumpliéndole como organización sindical y seguimos velando por, obviamente, por toda la comunidad educativa del departamento del Tolima y el municipio de Ibagué. Y hay un tema muy sensible que son las instituciones educativas en los municipios. El gobernador hace 2 semanas anunció que tiene transporte asegurado para el año entrante y resulta que consultamos con los alcaldes y ellos tienen que apersonarse del primer semestre. Sobre este tema, especialmente las dificultades que tiene la institución educativa de Roberto Leiva en Saldaña. Esperanza Gutiérrez. Luego, pues, anotar, ¿no?, de que este fue un año muy difícil, muy complicado, no solamente por la pandemia, sino por el mal manejo que el gobierno le da a la pandemia, ¿no? Entonces es completamente complicado, no solamente para los padres de familia, para los estudiantes, para los docentes, para los directivos docentes, para los administrativos, sino pues para toda la comunidad. O sea, este fue un golpe supremamente bajo y pues el gobierno insistiendo en que fuéramos a una presencialidad sin ningún tipo de condiciones. Pues destacar las graves problemáticas que hay en algunas instituciones educativas a nivel departamental. Destacar algunas situaciones pues que son muy complicadas a nivel departamental y a nivel municipal. En Ibagué sabemos pues que la infraestructura educativa está pues en RINS. No sé cómo vamos a hacer, no sabemos cómo vamos a hacer en este año 2022. Luego de estos 20 días larguitos de vacaciones, cómo vamos a regresar a unas instituciones educativas semidestruidas, unas entre escombros y otras a medio hacer y otras en la ruina y otras con sedes en bodegas y en otras situaciones completamente agrestes y sin ningún tipo de condicionamiento para que se dé pues el tema de la recreación escolar, el tema de dar las clases, ¿no? El caso de Saldaña, la sede campestre, así denominada, del Roberto Leiva, que está a 5 kilómetros de la vía que conduce al municipio del Guamo, está más cerca al Guamo que a Saldaña. Allí hay una terrible situación y es que no hay plata para transporte. Son aproximadamente 1.000 estudiantes matriculados y de esos el 60%
o sea, aproximadamente 600 estudiantes, no tienen en estos momentos cómo llegar a la institución educativa. Se supone que el gobierno departamental se comprometió, entre comillas, a dar el aporte, los recursos para el transporte escolar de estos 600 estudiantes en el segundo semestre del 2022. Y en el primer semestre del 2022, pues le corresponde supuestamente al alcalde municipal de Saldaña. Y él dice, ya ha dado declaraciones y ha dicho que no tiene dinero, y entonces pues ahí está esa situación. A esto se le suma pues que en noviembre del 2019 hay un vendaval, ¿cierto? Y destruye toda la cubierta de esta sede campestre, que aunque nueva, pues está prácticamente deteriorada porque pues se aceleró, porque sin cubierta, algo sin que lo proteja, pues está dañando, aceleró el deterioro de estos salones y de todas estas estancias que se requieren para el estudio. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Han pasado ya 2 años y ni el gobierno municipal ni el gobierno departamental ha dicho dónde están los recursos o qué van a hacer para solucionar esta grave problemática. Por el contrario, pues unas soluciones como a la medida de ellos, esas soluciones a medida de ellos es fusionar, se está rumorando por ahí que van a fusionar. Es decir, que los estudiantes del Roberto Leiva van a ser repartidos en instituciones educativas que están en el casco urbano, ¿no? Entonces, pues esto conlleva no solamente al detrimento de la educación pública, porque pues, imagínense el hacinamiento, y sobre todo que la planta de personal docente y administrativa del Roberto Leiva, pues quedaría pues volando, ¿no? O sea, en un claro atentado contra el magisterio. Entonces, la subdirectiva de Saldaña, en cabeza de su presidente, el compañero Jorge Eduardo Jiménez Rocha, y la compañera Patricia, creo que es, bueno, la secretaria y el presidente de la subdirectiva de Saldaña envían una comunicación al SUTESIMATOL, al comité ejecutivo, y por supuesto nosotros vamos a estar ahí acompañándolos al frente. ¿Ellos qué solicitan? Que se haga veeduría a toda esta problemática y sobre todo que propendamos por instaurar una mesa de seguimiento, pero con gente de la Secretaría con el gobierno departamental y el gobierno municipal que tengan poder de decisión, ¿no? Porque muchas veces llegan a la mesa y dicen, no, es que, o sea, solo bla, bla, bla y nada de solución. Entonces, pues que estén allí quienes tengan esa capacidad de decisión y que puedan disponer de recursos pues para poder sacar adelante esta institución educativa, donde participe también pues la comunidad educativa, representantes de la comunidad educativa, de la subdirectiva y por supuesto de SUTESIMATOL y los entes de control. Vamos a hablar sobre otro tema que nos han pedido obviamente claridad los oyentes, los maestros, y tiene que ver con los traslados masivos. ¿Por qué se pierden algunas plazas? ¿Qué pasó con la documentación? Eso lo explica Luis Carlos Arenales Patiño, aquí en Actualidad Educativa. En el marco del decreto 520 se efectuó el proceso de traslados masivos u ordinarios tanto en el departamento del Tolima como en el municipio certificado de Ibagué. En el municipio de Ibagué fueron más o menos 217 plazas que se colocaron por primera vez a consideración de manera masiva, todas las que estaban en vacancia definitiva, y en el Tolima 1.198 plazas. Se surtió el proceso de recepción de documentos, de calificación, y en el proceso de calificación ejercimos la veeduría que contempla el decreto 520 por parte de Cimatol Luis Carlos Arenales y por parte del rector Salomón Rojas Tapiero, representando a los rectores, y pues estuvimos, en el caso del departamento del Tolima, se asignaron más o menos unas 225 plazas
y pues prácticamente quedaron 1000 plazas sin asignar, las que tenían un solo gerente, que eran más o menos 88, pues de una vez si cumplían mínimamente el requisito de permanencia de 3 años, se les asignó, y más o menos 45 plazas o 48 plazas, donde había más de unos gerentes, se hizo el proceso de calificación de manera muy objetiva. Estuvimos presentes de que los 5 funcionarios que conforman el comité de traslados a nivel departamental hicieran la calificación tal y como lo manda el decreto de convocatoria o la resolución de convocatoria, y efectivamente podemos dar fe de que el proceso es transparente. El departamento del Tolima publicó la lista el pasado lunes, y en el transcurso de la semana pues estaban atentos a cualquier reclamación que se quisiera hacer, y prácticamente a partir de la semana entrante despedirán ya los actos administrativos de rigor, y en el caso de los docentes de otros departamentos pues harán los respectivos convenios interadministrativos con esos entes territoriales. En el municipio de Ibagué, el día lunes asistimos a una primera reunión donde se nos brindó un informe de cómo iba el proceso. Ibagué tenía plazo hasta el día viernes próximo para efectuar el proceso de calificación, y en el día miércoles pasado estuvimos en una reunión donde nos brindaron una información sobre cómo finalizó el proceso de calificación, a pesar de que eran 200 y pico de plazas, 217 plazas, entre rectores, coordinadores, orientadores escolares y docentes de aula. Pues con sorpresa vemos de que la mayoría, una gran cantidad de personas no ejercieron tal como lo mandaba la resolución el proceso, y había que entrar al aplicativo y colocar prácticamente todos los documentos igualmente en la plataforma SAR, y solamente una gran cantidad de compañeros la registraron en una sola. Entonces automáticamente, de acuerdo a lo que está normado, pues no se les hizo el proceso de calificación y prácticamente quedaron por fuera de concurso. Y pues los demás sí se les hizo un proceso de calificación. Ese proceso de calificación de esas 217 plazas, más o menos unas 70 plazas se ocuparon. Quiere decir que se perdieron la gran oportunidad, una gran cantidad de compañeros, puesto que el proceso indicaba de que habían, de los 8 ítems que había que cumplir, habían unos que eran de proceso obligatorio, y pues efectivamente no pudieron llevar a cabo el proceso tal y como lo venía surtiendo el municipio de Ibagué. Entonces, de manera sintética podemos decir que pasaron a aspirar cargos 8 coordinadores, 7 docentes orientadores, 53 docentes de aula y 3 rectores. De los 3 rectores solamente ocuparon una plaza, porque los 3 aspiraron a la misma plaza. Quiere decir que de esa cantidad de plazas que habían, que eran unas 7, 8 rectorías, pues indudablemente no se pudo en un momento dado llenar esas vacantes, y tal y como está y lo prevé la ley, ahí queda quien estaba en encargo. Igualmente ocurre con los coordinadores, más o menos de 15 coordinaciones que se habían ofrecido, 8 docentes pasaron el proceso de calificación. Para unas coordinaciones aparecían 2 compañeros, entonces el proceso de calificación es quien obtuviera mayor puntaje, o sea que se asignaron de esas 15 solamente 8 coordinaciones, y quedaron 7 prácticamente en encargo. Y de los directivos, de los docentes orientadores, más o menos unos 16 cargos que han ofertado, entonces solamente pasaron 7 compañeros para 7 cargos de docente orientador, y en el caso particular de los docentes solamente se ocuparon 53 plazas docentes, y para esas 53 plazas docentes se calificaron 177 compañeros, porque pues en algunas había un oferente, y si cumplía un aspirante, y si cumplía el requisito, pues indudablemente ahí se le asignaba. Y los otros, si hay 2 o 3 aspirantes, pues se hizo el proceso de calificación. Estamos esperando hoy que la Secretaría expida el listado respectivo. Si hay cualquier tipo de reclamación, lo pueden hacer por intermedio de la plataforma, y la semana entrante estarían expidiendo los actos administrativos ya de traslado, y igualmente con las entidades territoriales diferentes a Ibagué, pues estarían suscribiendo los respectivos convenios interadministrativos para efectuar el proceso de traslados. Entonces, le planteamos al municipio de Ibagué que hagamos una discusión en la mesa de negociación del año entrante sobre los criterios de traslado. Y la recomendación es que, a pesar de que nosotros en los programas
como Café y Tertulia, y este programa hemos orientado a los maestros. Parece que los maestros no leyeron muy bien la convocatoria, especialmente de Ibagué, porque cómo es que se van a perder una cantidad de plazas, porque sencillamente no colocaron los documentos que eran necesarios. Entendemos de que son 8 ítems los que contemplan el proceso de traslado y vamos a hacer una discusión amplia en la mesa de negociación para discutir. Eso lo comparte ya la Secretaría de Educación y la sección jurídica igualmente de la Secretaría de Educación, e inclusive el quien maneja planta, que hagamos una discusión y minimicemos hacia el futuro lo que tiene que ver con los requisitos para hacer mucho más ágil el traslado, y que indudablemente los compañeros, antes de que aspiren al traslado, le hagamos un proceso de inducción para que puedan diligenciar correctamente los papeles, porque cómo es que una rectoría se pierde porque solamente entró y la colocó en una plataforma y no la colocó en la otra, el archivo correspondiente, y por esa situación particular se perdió la posibilidad del compañero mejorar lógicamente su estabilidad laboral, manejar muy bien lo de la unidad familiar y lógicamente estar aquí en la capital, donde de pronto tendrá mejores condiciones de desempeño. Entonces, desde la organización sindical reiteramos de que estamos dispuestos a colaborar a los compañeros en cualquier tipo de reclamación, tanto en el departamento como en el municipio de Ibagué. Nos van a enviar aquí el archivo de calificación de todos y cada uno de los docentes, para que tanto el compañero rector Salomón Rojas como este servidor les podamos brindar cualquier tipo de orientación sobre qué ocurrió con el proceso de traslado, porque hay compañeros que nos dicen y nos argumentan de que ellos cargaron las 2 plataformas, cargaron todos los documentos, pero cuando vamos a mirar allá en la plataforma que hay allá montada para el proceso de calificación, observamos de que hay la ausencia de algunos documentos que se requieren, especialmente para los del 1278, lo que tenía que ver con la evaluación de desempeño. Muy concreto sobre el tema de traslados masivos en Ibagué y el Tolima. Salario mínimo, un tema también obligado y que con mucho gusto analiza en este momento Orlando Montealegre. Bueno, Arcesio, sí, definido el salario mínimo en Colombia para el año 2022, pero la pregunta, ¿ganaron los trabajadores? ¿Perdieron? ¿Cómo están los maestros y maestras de Colombia? ¿También ganamos? ¿Perdimos? ¿Cómo estamos en esta situación? Pues lo que hemos escuchado por boca del señor presidente, obviamente, es que en un proceso de negociación que no se veía hace varios años, el salario mínimo para el año 2022 fue concertado sin discusiones entre el gobierno, los gremios y los trabajadores. El anuncio, pues ustedes ya lo han escuchado por parte del señor presidente, fue ratificado y pues el aumento fue del 10.07. Pero a raíz de eso me gustaría mirar los últimos 10 años con respecto al aumento salarial. En el año 2010 tuvimos el 3.6%, en el 2011 el 4.0%, en el 2012 el 5.8% y ahí en el 2013 volvimos a caer. Y del 5.8 llegamos en el 2013 al 4.0. Nos volvimos a recuperar y nuevamente en el 2014 el 4.5, en el 2015 el 4.6, en el 2016 nos subimos al 7.0, en el 2017 sostuvimos el 7.0 y con este gobierno de Duque volvimos en el 2018 a caer al 5.9%, en el 2019 al 6.0%, en el 2020 el 6.0% y pues en el 2021 fue lo más nefasto para todos los trabajadores, con pandemia, con fallecidos, con todo lo que teníamos en ese momento, pero caímos al 3.5%. Era hora de que ya los trabajadores tuviéramos algo en que, obviamente, decir que al menos este gobierno del señor Duque ofrece para la clase trabajadora, que son los que realmente la sufren allá en cada una de esas empresas en donde trabajan. Y pues de aquí sale la tendencia de que algunos analistas, a pesar de múltiples opiniones, hay algunos que están en acuerdo, otros están en desacuerdo con un incremento del 10.07 y pues aquí lo único que nos queda dejar claro es que el acuerdo entre el gobierno nacional y las centrales obreras y los empresarios ya se puso en firme y lo que buscamos como organización sindical, como CUT nacional y como FECODE es buscar que la brecha salarial sea menor y se abra la puerta a futuras negociaciones
de este mismo calado, de esta misma situación, para contribuir a una mejor calidad de vida de los trabajadores nacionales. Ahora, la pregunta es, ¿el magisterio también ha ganado o no ha ganado? Pues hay que decirlo también claro que los maestros, los docentes, con la nivelación salarial que se hizo en el año 2019, se dejó claro que para el año 2019 era un punto, para el año 2020 era, perdón, 2020 era un punto, para el año 2021 1.5 y para el año 2022 que viene 2.5. Adicional a eso, las centrales obreras también en este año dejaron claro que para el año 2021 hubo un incremento del 1,64 y que para el 2022 también debe haber para todos los maestros 1,64. Así las cosas, no nos queda más que decirle a los maestros que para el año 2022 tenemos un aumento del IPC más el 4,19, que es lo que tenemos en estos momentos ganados. El IPC, pues hay que esperar lo que termine este año, que sabemos que no es nada bueno ni bondadoso que va a dar el gobierno, pero que realmente, pues ahí está la situación para que los maestros vayan haciendo cuentas de su salario. Pero también hay que dejarle claro a los maestros que estamos peleando el tema de la bonificación pedagógica que no nos ha cumplido el gobierno nacional. ¿Y a qué equivale eso? Recordarle que todos los trabajadores estatales reciben una bonificación por servicios del 35% para quienes ganen más de 2 salarios mínimos y del 50% para los que ganan menos de 2 salarios mínimos. Pues en el 2017, FECODE y todos los 32 regionales que seguimos la línea de nuestra organización sindical FECODE, nuestras filiales, y en esas SUTESIMATOL, dimos ese debate para que se nos compensara, al menos porque no es justo que los maestros también como trabajadores estatales no se nos tuviera en cuenta ese tema de esa bonificación. Y se acordó que para el año 2018 fuera el 6%, en el 2019 el 11%, el año 2020 el 15% y para el año 2021 fuera el 19%, cosa que no se ha dado porque ya fue liquidada esa bonificación que nos pagan por haber trabajado un año de servicios y que estamos esperando ese 4% que nos hace falta. Para el año 2022, esa bonificación va a ser del 23%. Así las cosas, compañeros y compañeras, lo único que me queda decirles a cada uno de ustedes es que seguimos trabajando en pro, en la lucha de las reivindicaciones de todos los trabajadores, en especial a los del gremio de nuestro magisterio tolimense, de nuestro magisterio colombiano, y pues seguimos como organización sindical, como SUTESIMATOL, haciendo todos los procesos para que este gobierno departamental, municipal, le cumpla a los maestros, nos paguen a tiempo, nuestras prestaciones económicas se den en el momento que obviamente se están pidiendo y que se nos cumpla obviamente la parte económica. Viene un año importante porque es un año electoral, un año donde se definen cosas importantes para el país y lo básico que usted puede hacer es invitar a sus amigos, a sus hijos, inscribamos la cédula. ¿Qué decimos sobre esta importante compromiso que tiene no solamente el magisterio sino todo Colombia? Esperanza Gutiérrez. Bueno, también queremos hacer un llamado pues a toda la ciudadanía que la lucha no solamente en las calles, sino también en las urnas. Y las principales elecciones, por decirlo así, son las que se van a llevar a cabo el 13 de marzo. Elección de Congreso de la República, Cámara de Representantes y Senado. Allí pues es donde se hacen las leyes, ¿no es cierto? Donde se llevan las propuestas, los proyectos para beneficio, se supone que debe ser para beneficio de la gente, de la población. Sin embargo, pues hay gente que llega allí, paga para llegar y pues gobierna para robar, para poder pagar lo que ha pagado anteriormente. Entonces, pues decir que votemos a conciencia, que miremos realmente quiénes son los que han venido
siendo muy contundentes en el ejercicio de representantes y de senadores y senadoras en el Congreso de la República. Y pues hacer un llamado a la inscripción de la cédula. Inscribámonos en la cédula. Mire, la pasado 5 de diciembre, Acceso, nos pudimos dar cuenta que era las votaciones para los comités municipales de juventudes. De 12 millones de jóvenes que podían votar, votaron apenas 1 millón, ¿cierto? Pues sí, claro que faltó, digamos, difusión y también este fue otro as debajo de la manga del gobierno, porque el gobierno de Duque ha hecho supremamente mal las cosas, supremamente mal, ha sido un gobierno supremamente pésimo, igual que el de Santos, igual que el de Uribe y el de todos los anteriores, de los mismos con las mismas que nos han mal gobernado, y pretenden continuar en el gobierno, ¿no? Recordemos que muchas son las promesas que hacen estos pícaros, porque no se les puede decir de otra forma. Estos son los peores apátridas que aprueban leyes que van en contra de la población, entre ellos, por ejemplo, los tratados de libre comercio, que son una alta traición a la patria. Estos tratados de libre comercio que han permitido y que están permitiendo que lleguen al país 14 millones de toneladas de alimentos que se pueden producir aquí en Colombia. Ayer Arcesio colocaba precisamente una noticia de que se estaba escaseando la cerveza y que no había cebada, ¿cierto? Y es que Colombia era productor de cebada, era productor de trigo, era productor número 1 del mercado interno de algodón, de maíz, de arroz, y todo con los tratados de libre comercio, pues se ha venido abajo, prefiriendo el trabajo extranjero y la industria extranjera y el agro extranjero que está altamente subsidiado. Entonces hay que mirar bien, por ejemplo, quiénes votaron por la aprobación de esos tratados de libre comercio, porque es que hay que tener claro bien todas esas aristas, todas esas situaciones. El ingreso de Colombia a la OCDE, donde lo que hacen es empeñar al país y condenarlo a seguir pagando una deuda externa en intereses en dólares. O sea, esto es un gota a gota que cada día crece y es una deuda completamente impagable. Entonces, llamarnos a que todos jóvenes, todos los mayores de 18 años, inscribamos la cédula y votemos a conciencia y votemos bien y no vendamos ese voto, porque ese voto es sagrado y representa las oportunidades para la juventud, representa educación, representa salud, representa empleo. Entonces, miremos bien y votemos muy bien este 13 de marzo. Hay consultas, ¿cierto? Y entonces también pues hay que apoyar a estas coaliciones que se están, sobre todo las coaliciones alternativas que se están presentando y que están en juego. Bueno, recuerden siempre seguirnos a través de nuestras redes sociales. Le decimos muchas gracias a el directivo Orlando Montealegre por estar con los oyentes y televidentes de Actualidad Educativa. No me queda más sino agradecer a usted, Arcesio Rodríguez, a nuestro compañero y amigo, el ingeniero Luis Hernán, a los compañeros que hacen parte de esta mesa de trabajo y decirles que el año 2021 ha sido un año bien complicado. Estuvimos aproximadamente 7 meses confinados por el tema de la pandemia, la vacuna que nos tocó, obviamente, ir a colocárnosla. Y a partir del 1 de agosto le hicimos caso al gobierno departamental. Todos nos fuimos a nuestras instituciones educativas, terminamos nuestro ciclo escolar, pero en estos momentos ya estamos en vacaciones. Esperemos que disfruten, coman mucha natilla, muchos buñuelos, pásenla en familia, disfruten, pasen una feliz Navidad, un próspero año nuevo y nos volveremos a ver en el año 2022 allá en las instituciones educativas. Un feliz fin de semana para cada uno de ustedes.
También le decimos muchas gracias por su orientación, su participación a la dama del Comité Ejecutivo con doña Mercy Rodríguez. Esperanza Gutiérrez, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, a Arcesio, a compañero Orlando, a compañero Hernán, y decirles pues que felices festividades, que les deseo pues excelente salud, bienestar y mucha prosperidad, que se cuiden mucho y que nos cuidemos los unos a los otros. Un abrazo muy grande, fraterno para todas y todos. Muchas gracias. A ustedes, maestros, los esperamos, si Dios nos la presta, en 8 días en estas ondas hercianas, a través de la emisora del CRID, igualmente La Veterana en el Líbano y en Ibagué, en ondas de Ibagué. Gracias por todo. Que pasen todos un feliz fin de semana. Compañeros maestros, aquí termina Actualidad Educativa, bajo la dirección general del Comité Ejecutivo del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Tolima, SUTED-CIMATOL. Coordinación general, John Henry Ávila Vanegas. Secretario de Prensa, Comunicaciones y TICS. Asesor periodístico, José Arcesio Rodríguez Doncel. Edición, Luis Hernán Lozano.